Bueno, mira, diariamente estamos resolviendo situaciones procesales de personas que son denunciadas dentro de un contexto de violencia familiar y de género. Respecto a la causa que vos mencionas, en esa causa una víctima refirió una seguidilla de hechos dentro del mismo contexto, en donde, bueno, se había, por parte del imputado, en varias oportunidades le había roto el teléfono celular, continuó con amenazas, después con golpes y también con la privación ilegítima de la libertad, encerrando a la víctima dentro de la vivienda por el plazo de 3 días. Como te dije, los 15 días que estoy de turno, la mayoría de los hechos en que se receptan denuncias ocurren dentro de un contexto de violencia familiar y son hechos que, si bien se llevan a cabo en la intimidad, no por ello no se puede recabar prueba como testimonios de vecinos, testimonios de familiares, certificados médicos que constatan las lesiones que tiene la víctima y después, bueno, posteriormente las pericias. Pero, te vuelvo a repetir, nosotros con la Fiscalía, además de la denuncia de la víctima, recabamos otro tipo de testimonios que nos permiten tener una certeza, una probabilidad de que efectivamente lo que la víctima refiere es lo que ocurre. Casi todos estos hechos se dan en un lapso de tiempo que llevan meses, en donde, bueno, el ciclo de violencia va en aumento. Vuelvo a repetir, muchos de ellos empiezan con las manifestaciones de: si salís de casa, cuando vuelvas te reviento, por ejemplo, con amenaza en ese contexto. En el dame el celular que te lo reviso, si no me lo das, te lo manoteo por la fuerza, te lo agarro, lo arrojo contra la pared y no vas a poder tener contacto con tus amigas. Después vienen las golpizas, el encierro dentro de una vivienda a los fines de que terceros no puedan ver las secuelas de los golpes. Sí, hay muchísimas causas de violencia familiar. Creo que esto tiene que ver, como ya lo he dicho en otra oportunidad, con el tema de los abusos sexuales, en donde hay una mayor visibilización respecto a lo que las personas encuentran cuando pueden poner en palabras, ¿no? A ver, una víctima de abuso sexual, cuando pone en palabras este hecho traumático, ya lo dicen los psicólogos, que en cierto punto es un alivio, y cuando encuentra desde otro lado, en este caso de la justicia, una mayor percepción y recepción de la denuncia, cambia la situación, y esto hace que haya más denuncias, porque las personas se animan a denunciar. En la mayoría de estas causas o la mayoría de los juicios que se están dando en los tribunales de Río Tercero, ¿tienen que ver con estos hechos? Sí, la mayoría de las sentencias, igual esta información la puede confirmar la Cámara, pero de lo que yo advierto y veo, la mayoría de sentencias tienen que ver con este tipo de hechos delictivos, de abusos sexuales o abusos, hechos dentro de un contexto de violencia familiar y de género. Y bueno, estamos hablando, depende del delito, pero bueno, hay causas, por ejemplo, en una causa que tenemos en la Fiscalía hoy, que una persona está imputada de 7 hechos de violencia familiar y de género, entre los cuales tenemos las lesiones leves calificadas, las amenazas, el daño, la privación ilegítima de la libertad. Estamos hablando de una pena que va desde los 3 años hasta los 31 años. Entonces, y en algunas causas, en algunos casos donde las personas no tienen antecedentes y es la primer condena, estamos viendo que estas condenas que son de cumplimiento condicional, cuando recuperan la libertad, tenía una causa que la persona en el día del juicio ha sido condenada, e inmediatamente cuando salió fue a la casa de la víctima. Entonces, en esa situación, cuando la víctima dio intervención a la policía, la persona quedó detenida nuevamente. Entonces, en la condena nueva por la desobediencia de la autoridad, tiene mayores probabilidades de que la condena sea de un cumplimiento efectivo.
En estos casos, ¿qué significa cuando leemos o cuando conocemos estos casos y hay una prisión preventiva? ¿Es mientras la Fiscalía puede llevar a cabo el trabajo? Claro, una vez que la Fiscalía ordena la detención de una persona porque tiene elementos para considerar que ha cometido un delito, después de que se le toma declaración indagatoria, que es la posibilidad de que la persona se defienda junto a su abogado, la Fiscalía tiene que resolver su situación procesal. ¿Qué significa esto? Que la persona puede recuperar la libertad mientras la causa continúa su trámite, su curso, es decir, falta que se incorporen las pericias que se ordenaron, los testimonios, pero la persona, quien se considera en razón de la garantía constitucional del principio de inocencia, que se considera que es inocente hasta tanto haya un juicio, bueno, la persona puede esperar el juicio en libertad. En otras causas, donde la Fiscalía considera que hay riesgo procesal, significa que la persona se puede fugar o puede ser que la persona trate de entorpecer la investigación, ya que conoce dónde vive la víctima, los testigos, y que al momento del juicio estos testimonios que se brindaron en la Fiscalía digan, no, en realidad no fue así. Si bien hay un delito, que es el delito del falso testimonio, que es cuando uno en la Fiscalía dice una cosa y después la Cámara dice otra, bueno, lo que pretende el Código Procesal Penal con la prisión preventiva es que estos riesgos no existan. Entonces, en algunas circunstancias hay algunas personas que la Fiscalía decreta la prisión preventiva, es decir, va a continuar detenido hasta el juicio, que es donde va o recibir una condena o puede resultar absuelto. Por supuesto que en el medio hay garantías constitucionales que el imputado, a través de su abogado defensor, puede presentar escritos y va al juzgado de control, donde un juez de control va a observar cuál es el trabajo, por decirlo de alguna manera, que hizo la Fiscalía y puede decir no, corresponde la libertad o corresponde que continúe detenido hasta el juicio. ¿Qué hace una mujer? En este caso hablamos sobre todo de casos de violencia de género. ¿Qué hace una mujer si vive una situación de violencia? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos, bueno, desde tu lugar, también en algún modo aconsejar? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? Bueno, el primer paso que hay que dar es no naturalizar la violencia. Bueno, si somos... quien es mamá o no lo es, yo siempre digo que uno es el ejemplo. Entonces, si en nuestra casa nosotros permitimos actos de violencia familiar, hechos de esta, y lo naturalizamos el insulto, naturalizamos el maltrato, el tirón de cabello, el zamarreo. Entonces, si nosotros naturalizamos esto, es muy difícil que estos hechos no sigan ocurriendo, porque nuestros hijos de alguna manera se crían en un ambiente naturalizando que esto se puede realizar, y bueno, es bastante compleja la situación si queremos de alguna forma erradicar lo que es la violencia familiar. Entonces, como primer medida es no naturalizar estas situaciones y acudir a personas que puedan de alguna forma ayudarnos. ¿Cómo es? Bueno, a través de a las amigas, contándoles qué es lo que nos pasa, a nuestros familiares, para que, bueno, con el apoyo de ellos se pueda llegar a realizar una denuncia. Hoy está trabajando el Punto Mujer en la ciudad, que bueno, ellos hacen un gran trabajo de contención para todas las víctimas. La mayoría de ellas dependen económicamente de la persona, del maltratador, por decirlo de alguna manera. Entonces, a veces se animan a denunciar, pero lamentablemente después, como existe esta dependencia económica, hijos en común, conocemos lo que es la retractación de la víctima, pero vuelvo a repetir que tiene que ver esta retractación con decir, bueno, voy a aguantar una situación de violencia porque si no mis hijos van a tener necesidades de alimento. Entonces eso no justifica, y hay que buscar herramientas en instituciones y en terceros para tratar de suplir
esto que económicamente ya el imputado no lo da a través de otras herramientas. Bueno, el Punto Mujeres es una institución con la cual nosotros trabajamos, o sea, trabajamos en el sentido de que le solicitamos la contención emocional que necesitan las personas quienes están en esta situación.